ahora por Luna TV, Canal 25. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Es un deber recordarles que se pueden suscribir en nuestros canales de YouTube, Luna TV en vivo, Luna TV, Canal 25. Todas nuestras plataformas digitales están ahí para que usted se mantenga pendiente al tanto de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Nuestra página web www.lunatv.do. Buenos días, Tony Rodríguez. Buenos días, Jaycee Díaz. Buenos días a ese público que está ahí siempre con nosotros a esta hora aquí en Luna TV. Decir que nos despertamos hoy 30 de abril, miércoles, con la información de que el gobierno acumula un déficit presupuestario, ya habiendo transcurrido 4 meses de este año 2025. El déficit sobrepasa los 14.000 millones de pesos. ¿Y esto qué es lo que implica? Que cuando usted organiza un presupuesto, que por supuesto se hace el año anterior, usted va pensando en gastar de lo que va a recibir. Pues resulta que en estos primeros meses del año, el gobierno no ha estado recibiendo los recursos suficientes como para compactar ese presupuesto. Y eso que el gobierno ya ha comprometido parte de su economía en reconocer aumentos de sueldos a determinados sectores. Y eso que el gobierno está constantemente ofreciendo nuevas obras a las comunidades que demandan. Y eso que el gobierno está teniendo que atender contingencias como el tema migratorio, que ha tenido que ponerse la pila, activar recursos para ello, y eso que el gobierno tiene que atender emergencias como la que estamos viviendo ahora mismo con las lluvias. De modo que comenzar un año con un déficit presupuestario de un nivel alto como este, más de 14.000 millones de pesos, implica que hay que revisar algunas cuentas. Cuentas como las multas que no se están cobrando, cuentas como los evasores fiscales que no se están identificando, que no se están persiguiendo. O sea, una serie de recursos que andan por ahí sueltos y que un buen administrador sabe cómo salir a recogerlos cuando se presentan situaciones como esta. Mientras tanto, ¿vamos bien o vamos mal? Una proyección económica positiva de un 4% de crecimiento de la economía para este año, según órganos internacionales. Mientras tanto, en la casa adentro no hay dinero para resolver las cosas que están ya supuestamente organizadas, supuestamente presupuestadas. Faltan los chelitos, como dijo una vez el presidente, que rendían, al parecer han tenido que alarlos. ¿Quién no está pagando? Si no encuentran ese dinero. ¿Cuáles son los empresarios que no están pagando? ¿De dónde no están sacando esos impuestos que se deben pagar siempre? Y eso que se habló tanto de una modernización fiscal, básicamente el pueblo fue que le tumbó el pulso, pero los impuestos de algún lado se cobran y muchos tenemos que pagarlos. Y la clase media siempre es la que recibe el golpe más fuerte ante esta situación, porque los ricos a veces tienen sus beneficios o no pagan. Dicho sea de paso, el gobierno también debió de establecer una contingencia en este año por el tema de que las divisas se dispararon. El dólar llegó a estar sobre los 62 por 1, sí. Mientras que en este momento, y obvio que hubo una inyección de recursos a través del Banco Central para hacer descender el dólar a 59, a poquito menos de 59. De modo que todo ese esfuerzo justifica, por un lado, que el gobierno no está, digamos, a la par con el presupuesto, pero al mismo tiempo evidencia de que los actores del sistema tributario no están haciendo lo que hay que hacer. Bueno, vamos a ver varios de los titulares que tienen por ahí los periódicos para este miércoles 30 de abril. Iniciamos con el Diario Libre. Trump reducirá aranceles de autos. El presidente de los Estados Unidos firmará una orden ejecutiva el martes para entonces reflejar los aranceles fijados a los automóviles. Trump sigue con el tema de los aranceles
En el caso de la República Dominicana, este lunes en la semanal escuché al canciller hablando sobre la primera reunión que se sostuvo en Washington sobre los aranceles. Dijo que fue positiva. Vamos a esperar los resultados entonces de estas reuniones. Y si se quedará la República Dominicana con este 10% impuesto por el gobierno de Donald Trump. ¿Qué es lo que perjudica eso? Todo lo que se exporta desde aquí hacia los Estados Unidos, comenzando por los ají morrones de Jarabacoa, comenzando por las flores de Constanza, comenzando por los puros, por los cigarros que se exportan desde Tamboril y desde Villa González. El cacao, el café serán uno de los más afectados. El cacao va básicamente para Europa y el café no sale de aquí. Nosotros no producimos suficiente café para exportar. Pero aquí mandan café. Sí, mandan unos paquetitos. Sí, y sí. En el caso de nosotros traen de otros países, porque si aquí se produce. Esa es la globalización. Los mercados tienen que estar suplidos de las distintas ofertas del mundo. Aquí se produce mucho café, bastante. El Partido de la Liberación Dominicana cuestiona las medidas migratorias. Respondió al presidente Luis Abinader, así mismo como lo hizo la Fuerza del Pueblo. Ambos están dispuestos a este diálogo. Esperarán la invitación formal. En el caso de Danilo Medina, al parecer esperará esa carta para dar su opinión sobre este tema migratorio, porque quien habló ayer fue el secretario general del PLD, Johnny Pujols, y más adelante vamos a escuchar sus declaraciones y las alternativas que ellos plantean, porque me imagino que en este diálogo que están solicitando es para esto, debatir el tema, cuáles son tus sugerencias en el caso de los expresidentes de la República que pasaron por este proceso, y aunque muchos no hicieron básicamente nada. Que no hicieron lo que están exigiendo ahora que este gobierno haga. Es parte de la oposición. O sea, la oposición hace su trabajo, porque aunque estén deportando, usted va a escuchar a la Fuerza del Pueblo y al PLD criticando que deporten a las parturientas haitianas, por ejemplo. Porque cuando estamos en la oposición, pues tenemos que sacarle de donde sea para poder enfrentar al oficialismo. Lo malo es que no estamos en campaña, que estamos equidistantes, 3 años y pico de unas elecciones, y que los políticos estén metidos en amargarle la fiesta, no solo al gobierno, es al pueblo. Nos están colmando de noticias negativas, y entonces uno lo que siente es que hay un vendaval de votos por ahí que se están tratando de reivindicar. No, hombre. Al PLD que se aguante, que faltan 3 años y medio para las elecciones. A la Fuerza del Pueblo que se aguante también. Y a los aspirantes presidenciales del PRM que sepan esperar para que el país fluya, para que el sector productivo fluya, para que la sociedad doméstica fluya, para que el gobierno pueda también hacer su trabajo y cumplir con las expectativas de la población. Pero no, es 4 años de campaña negativa para tratar de crear una atmósfera y que lo que la gente quiera sea salir de este gobierno. Pues bueno, ya Luis Abinader no gobierna más después del 28. Él mismo firmó una constitución para ponerle un candado a la constitución para no más reelección después de 8 años. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que el gobierno quede mal, que Luis Abinader quede mal todos los días, que le salga mal lo del presupuesto, que le salgan mal las acciones, que se pida una cosa y después se pida la otra, que queremos muro en la frontera, no, que ya no queremos muro, que queremos desalojo en Friusa, no, que ya no queremos desalojo en Friusa, que queremos que saquen los haitianos de los hospitales, no, que ya no queremos que saquen los haitianos de los hospitales. ¿A quién le creo? Aquí no se descansa con los políticos. Terminamos o salimos de un año electoral, 2024, y no duraron meses para comenzar con este tema de la política. Aquí los políticos no descansan de ningún partido, porque luego de que se realizaron las elecciones ya se estaba mencionando quiénes eran los presidenciables del partido oficialista, y en el caso de la Fuerza del Pueblo y el PLD con este debate, quién quedó en segundo lugar, la renovación del PLD. Entonces no descansamos, por Dios,
deje respirar a la sociedad porque la gente se harta con J, como decimos los dominicanos. Mientras tanto, siguen haciendo su oposición en estos temas y lo dijo Leonel, no se puede politizar el tema migratorio, pero ¿qué es lo que están haciendo cuando hablamos de los partidos políticos? Buscando su beneficio de cierta manera, hablando de las soluciones que ellos tienen si llegan al poder y al final no vemos los resultados. Y Leonel Fernández no fue el que dijo en estos días que si él vuelve a gobernar va a resolver de un solo plumazo el problema de los haitianos aquí. Sí. Y no fue Leonel el que gobernó 12 años. Y no fue Leonel el que fue al Palacio a Haití y le cayeron a pedrada a los haitianos. Y no fue Leonel el que cogió dinero de la República Dominicana para construirle una universidad a Haití, para regalarle incluso unos autobuses con dinero dominicano, y que después esa obra fue despreciada. Ahí está la universidad llena de moho, ahí no hay un estudiante, ahí no hay un profesor, ahí no hay un autobús que esté funcionando. Entonces es la ayuda que República Dominicana le da a Haití, que Haití nos rechaza. Queremos construir un muro. ¿Quiénes son los obreros que están construyendo el muro? Son los mismos haitianos. Búsquele. Entonces, por todos lados se le busca una salida, una ayuda, y lo está diciendo el presidente del Senado, el señor Santos, que la República Dominicana lo ha dado todo por ayudar a Haití, y cómo se nos paga, cómo se nos trata, cómo se nos denuncia ante la comunidad internacional con todo un despropósito. Entonces hay que repensar las relaciones con el vecino, hay que repensar la política interna migratoria, pero sin inconsistencias. Que el gobierno hoy no esté apuntando a unas medidas y que después esté desmontando esas para hacer las otras, porque está queriendo complacer a todos los sectores. Mire, este jueves será la audiencia para confirmar la embajadora de Estados Unidos en el país, luego ya de un tiempo que no teníamos en la República Dominicana, ya se ha confirmado para este jueves. Al igual que también creo que llegó el señor de Rusia a la República Dominicana. Sí, ya Rusia está dando los pasos pertinentes para dejar oficialmente instalada su embajada. Llegó anoche a la República Dominicana, por ahí está en uno de los titulares también esa información. Migración dice que ha deportado 114,000 haitianos este año. Yo lo que quiero es que me cuenten los que han ingresado este año. Eso, porque así es que la contabilidad funciona. ¿Cuánto ingresó y cuánto egresó? Esos números no se reportan porque yo no los he visto por ningún lado. Los guardias tienen esos números en frontera. Ellos saben cuántos han permitido pasar. Pueden manejar esa contabilidad tan Los amplia. drones. Pregúntenle a Jochi Gómez cuántos haitianos entran a diario a este país. Pregúntenle a Jochi Gómez, que tiene que ver con el sistema de bioseguridad en la zona fronteriza. Ese que tiene a muchos grabados por ahí, que tiene muchos datos por revelar y está dispuesto a dejar todo para desenmascarar a los corruptos de la República Dominicana, dice Jochi Gómez. Yo recuerdo un son cubano, Buchipluma nomás, sí. Eres tú. Se quedará ahí mientras él lleva un proceso. ¿A otro gato con qué? Con ese queso. Sí, así mismo. Mire, las reuniones de los cardenales es la imagen principal que tiene el periódico Diario Libre. En la Ciudad del Vaticano, un grupo de cardenales se reunieron luego de asistir a la misa de los 9 días de la muerte del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Ahí está la imagen principal. Y los 9 días cuentan, no es después del sepelio. El Papa lo enterraron el sábado. El sábado, sí. Pero contaron al parecer desde el día de la muerte, al parecer. La CEPAL también valora el impulso de la economía de la República Dominicana. Se estima en un 4.5% el crecimiento del Producto Interno Bruto. Es la Comisión Económica para América Latina que tiene esta consideración técnica
pero eso hay que leerlo también en función del contexto. Un 4% es un crecimiento tímido en un sistema económico, pero es un crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo la CEPAL? Que América Latina en su conjunto está teniendo un tímido crecimiento este año. Son pocos los países que registran un crecimiento en sus economías. Panamá se desaceleró, que era el que estaba con ciertas ventajas en los últimos tiempos. Ahora está en una dinámica de crecimiento Uruguay. Haití registra un crecimiento por las ayudas que recibe, porque usted parte desde un cero. O sea, de año a año, ¿cuánto aumentó su economía? Y si usted recibió donaciones, bueno, pues su economía puede crecer. En el caso de la República Dominicana, tenemos un crecimiento debido a la dinámica del turismo, debido al aporte de las remesas y también debido a cierto dinamismo, sobre todo en la agropecuaria, que quiero sacar un poquito de té aparte para hablar de agropecuaria. Porque ayer en sus redes el ministro de Agricultura, Limber Cruz, se regocijó de que el Banco Central está reconociendo que la economía agropecuaria ha crecido en los primeros meses del año en un 5,4%. ¿Qué es lo que esto significa? Que de ese crecimiento económico que muestra el país, según la CEPAL, un componente importante es el resultado del campo dominicano. ¿Quiénes atienden el campo? Hay muchos haitianos trabajando. ¿Usted cree que es el campo. ministro Limber Cruz que está atendiendo los plátanos que él tiene sembrado en Villa Tapia y en La Vega? Hasta él mismo ¿Usted cree tiene que los empleados son los ahí. finqueros de la línea noroeste los que atienden sus fincas? No, dicen que el ojo del amo engorda el caballo, pero para bien y para mal, más del 90% de la mano de obra agrícola que tenemos en el país y también la pecuaria, vaya usted a las granjas del Licey para que usted vea que son los haitianos los que atienden las granjas, vaya a las granjas avícolas, a las porcinas, a las de cualquier denominación y se va a dar cuenta que aquí quienes atienden el campo son los haitianos. Entonces queremos sacar a los haitianos. Nos estamos llevando de la antigua orden dominicana que quiere sacar a todos los haitianos ilegales del país y resulta que son los haitianos los que atienden ese sector que hoy estamos exhibiendo con una cifra importante de crecimiento económico. Entonces, yo insisto, tanto da la gota hasta que hace el hoyo. Hay que repensar todo esto. Eso de sacar a patadas los extranjeros ilegales porque sí, porque nos estamos llevando de un apasionamiento, de una teoría filosófica del concepto de soberanía. Óigame, eso no rima con la situación de los campos y con la situación de la construcción. Yo vi unos tubos que se picharon aquí en la Estrella Sadalá con los aguaceros y de inmediato unas brigadas de haitianos, contratistas de Corazán, son los que están reparando eso. Entonces, el haitiano es malo para una cosa y es bueno para la otra. Dígame usted. Usted hablando del tema de la agricultura, póngame el Caribe, que tiene un titular sobre los bananeros. Ayer también pude ver la información de que ellos estaban solicitando 15,000 haitianos para trabajar. Quieren incentivos para sustituir entonces también a los haitianos. Atención, Luis Abinader. Ellos piden que le busquen una salida a esta situación porque recordemos que con Danilo a algunos se le dieron 2 años con su carnet de la ley de regularización del 2014 de trabajo. En este caso ahora no se habla, el tema se ha mencionado de la regularización, pero se ha quedado ahí. En el caso de los bananeros hicieron un llamado bastante contundente y claro de que necesitan 15,000 haitianos, imagínense en esa área solamente. Si hablamos de la construcción y de otras también que ellos trabajan, pues van a solicitar cuál será la medida que tomará el gobierno, que dentro de las 15 que mencionó en estos días no está incluida nada de esta situación, porque se habla de las deportaciones, de que se sometió al Congreso un proyecto para poder sancionar a esos que dejan pasar a los haitianos a territorio dominicano,
pero en el caso del trabajo se ha hablado de también dominicanizar la mano de obra. El presidente habló de esta situación, pero sabemos que muchos empresarios no van a ofrecer tal vez lo que un dominicano le exija a la hora de irse a trabajar construcción o trabajar en el campo dominicano, porque no es lo mismo. El teatro donde se van a reunir Luis Abinader, Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, para discutir una propuesta de país con el tema migratorio, hay que incluir también a los funcionarios que tienen en su cargo en relación con la mano de obra haitiana. Hay que preguntarle a Limber Cruz cuántos se necesitan en el campo para la agricultura, cuántos haitianos, porque son los que trabajan ahí. Hay que preguntarle a Eduardo Estrella cuántos haitianos se necesitan para las obras públicas. Hay que preguntarle a David Collado cuántos se necesitan de los que hablan 3 idiomas para atender los hoteles y cuántos se necesitan para las construcciones que se realizan en sitios del este del país. Y hay que preguntarle también a los contratistas de obras y a los desarrollistas inmobiliarios cuántos haitianos se necesitan para las obras de construcción. Y cuando usted viene a ver, necesitamos más de los que están. Y que no se han contabilizado. O se nos cae la economía, que tal vez eso es lo que quiere Leonel Fernández. Quizá eso es lo que quiere Danilo Medina o Marcito. Omar Fernández. Sí. O sea, lo que quieren es que este país se joda para que ellos puedan llegar a su objetivo presidencial. No, dirían ellos los salvadores, pero ya los conocemos a todos. Yo creo que no pueden vender una historia diferente a la que el pueblo dominicano ha vivido en estos últimos años con los gobiernos desde el PRD, el PLD y Leonel Fernández, que aunque ahora es fuerza del pueblo, cambió de color, pero al final es todo lo mismo. La mayoría del PLD se fue para este lado, se cambiaron de color. Lo que se necesita es una nueva generación de políticos con discursos propositivos que estén dispuestos a estar al frente de las soluciones y no en la retaguardia, no en zonas de confort, solo criticando y poniendo a otros a criticar. O sea, vamos en vez de criticar a proponer, vamos a discutir juntos las soluciones que el país necesita. Pero lamentablemente si estamos jugando siempre el quítate tú para ponerme yo, pero te digo? Hay que ver todas las vertientes, porque yo escuché a una nacional haitiana de las que se iba voluntariamente del país, al parecer, estaban en la frontera, porque uno dijo, yo no vuelvo más, y yo sé que hay muchos haitianos que se van y no vuelven a la República Dominicana, y ella dijo, con Danilo eso no pasaba, pero hay que ver también cuál era la situación de lo permisivo que fue el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana con el tema haitiano, que no le prestaban tal vez atención, y ahora que se habla de deportaciones, a ellos no les está gustando. El país se llenó de haitianos en los 20 años del PLD, y si estamos politizando el tema con eso, bueno, pues le estamos dando sangre de su sangre. Se dejó politizar porque se dejó pasar a todo el que quiso pasar por frontera, y después de ahí, ya qué hacemos con ellos dentro. Hay que atenderlos en los hospitales, hay que darles espacios en las aulas, hay que permitirles que disfruten de la oportunidad de trabajar, de insertarse a la economía nuestra. Y hay que engancharlos también a pagar sus impuestos, pero hay que engancharlos también a los planes sociales del gobierno, a los planes de la seguridad social. O sea, en todo el mundo se reconoce que se dan casos de colonias de otros pueblos. Usted se pone a ver Estados Unidos, es un país que es una sumatoria de muchas colonias, la colonia albanesa, la colonia filipina, la colonia mexicana, la colonia dominicana. Esa es la naturaleza que tiene Estados Unidos, pero vaya a ver la presencia de colonia colombiana en España, la colonia peruana, la colonia ecuatoriana. Los 54 países de África tienen colonias en España, colonias en Italia, colonias en Inglaterra, colonias en Francia. Entonces, es ese pensamiento isleño que nos caracteriza, lo que nos hace segregar cualquier idea de que se produzcan fusiones culturales.
pero hay muchas cosas de Haití que al dominicano le vienen bien. Yo he visto dominicanos bailando gagá. ¿Cuántos brujos o cuántos creyentes en hechicería salen de aquí para Haití a contratar servicios? O sea, vamos a ponernos en claro con todo esto. O sea, hay mucha hipocresía en el tema. ¿Cuántos peloteros creen en esos brujos haitianos? ¿Cuántos políticos también buscan soluciones? Y pregúntale a Félix Bautista, ¿cuál es el principal atractivo turístico de San Juan? No, en San Pregúntele Juan, a Félix Bautista. En San Juan sí sabemos que, que cuando mencionan a esta provincia, San Juan de la Maguana, brujos por todos lados. Aquí hay de todo un poco. Mire, yo me paré al lado de la estatua de Enriquillo, tamaño gigante que hay a la entrada de San Juan de la Maguana. Como turista al fin, me quiero hacer una foto al lado de este monumento. Y lo primero que llega es un motoconchista para decirme que él sabe dónde hay un brujo, que si yo necesito algún servicio. Eso es como la economía en San Juan. Es parte entonces. Hay promotores, hay delivery para eso. No le dan su panfleto por ahí de dónde están los brujos en San Juan. ¿Dónde están las construcciones prometidas? Ahora con la lluvia, los mojaditos de ahí, de la cañada de Gurabo, que están esperando que Wellington Arnold le construya bien toda esa plataforma del arroyo de Gurabo, pero que también les cumpla la promesa de llevarlos a vivir a Ciudad del Yaque. Ciudad del Yaque es lo que antes se quiso llamar Ciudad Juan Bosch. Ahí hay un problema Ciudad Juan grande. Bosch fue la obra prometida de 5.000 apartamentos en los gobiernos del PLD. Primero lo prometió Leonel Fernández. Mícalo Bermúdez quería construir eso ahí donde está el jardín botánico hoy. Había un proyecto ahí. Después Danilo Medina, que prometió la ciudad hospitalaria. También Mícalo quería meter ese proyecto ahí en los terrenos del jardín botánico. Pero bueno, son intereses empresariales válidos. El tema es que después se pensó en la zona del antiguo aeropuerto Cibao, los terrenos donados por Joaquín Balaguer para el aeropuerto Cibao, que después se quedaron ahí abandonados. Y ahí se pensó el proyecto Ciudad Juan Bosch para ayudar a personas, a familias que no tienen una casa donde vivir, porque tenemos un 49% de dominicanos que no tienen una vivienda propia. Esa estadística está ahí. Entonces, el gobierno se ha propuesto a través de proyectos grandes, y vivienda es un modelo que sirve como referencia, para que muchas de esas familias puedan obtener su vivienda. Ahora con las lluvias ya sabemos el sufrimiento que hay en esas familias que viven debajo de las cañadas, debajo de los puentes y al lado de las cañadas. Y el gobierno promete y promete, y no este gobierno, el anterior y el anterior y el anterior, y el déficit de vivienda cada vez es más grande, cada vez es más sentido ese déficit. Eduardo Estrella, que caminó por ahí, por el arroyo de Gurabo, sabe bien la cantidad de familias que están censadas ahí, a las que hace 4 años se le prometió una casa en Hato del Yaque. ¿Y esa casa dónde está? Todavía están esperando. Escuché hace varias semanas que estaban denunciando de esas personas que no recibieron su apartamento, su vivienda en Hato del Yaque, y que denunciaron, llegaron personas... Es que no hay un blog pegado ahí. Hay personas que hicieron una enramadita de un momento para otro y lo anotaron en esa lista, porque ese también fue un problema de la distribución de los apartamentos que hay en Hato del Yaque, y se estaban quejando de que montaron su enramada y estaban en la lista de los que iban a ser beneficiados y que otros se quedaron. Pero también hay muchas personas que fueron beneficiadas, y ahí se habla de que están vendiendo su apartamento y probablemente vendan y se vayan otra vez para esos mismos lugares, porque es un problema que es más de fondo, de que yo obtenga mi vivienda, pero para que la voy a vender y me voy otra vez para la orilla del río. Y ese es un tema socioeconómico, ese no es político. Y eso no se queda en la simple promesa, es una necesidad real. La Constitución habla de que cada familia tiene derecho a una vivienda digna. El que vive a la orilla del río, el que vive debajo de un puente, no tiene una vivienda digna. Y aunque la pague alquilada o la tenga propia, no tiene una vivienda digna. Entonces ese número que se plantea de que el 49% de las familias dominicanas no tienen una vivienda donde
donde poder alojar a su familia y mucho menos una vivienda digna, eso hay que comenzar a resolverlo ya. No hay que esperar que la oposición reclame, no hay que esperar que le pasemos inventario a cada uno de los gobiernos. Hay que comenzar a resolver eso. Pero también aquí hay que trabajar con el abaratamiento de las viviendas, porque usted sabe que el costo de una vivienda hoy, a sinceridad, pasa de los 8 millones de pesos. El que se pone a construir casa en este país, o el que está desarrollando proyectos multifamiliares, apartamentos, sabe que aquí no se puede pensar en menos de 8 millones de pesos para construir. Entonces, ¿cómo usted le pide a un obrero de Zona Franca que gana 16, 18 mil pesos al mes que pueda resolver una casa con ese precio? Entonces, las universidades, a través de los centros de pensamiento que deberían tener, el gobierno, a través de los planificadores que se supone que tiene, debe repensar la política de construcción de vivienda. Hay que buscar un modelo más económico. Hay que buscar un modelo de vivienda digna que lo pueda pagar un obrero que gane 18,000. Lo difícil que es desde pagar una renta en la República Dominicana, que bastante cara está, y una persona que tenga un sueldo promedio que tiene que ajustar ese presupuesto para pagar un alquiler. Imagínese usted, para poder meterse en un lío de comprar una casa o un apartamento, de cómo lo va a pagar. El modelo tradicional de la familia dominicana es vivir en el campo, porque el dominicano sale del campo para la ciudad a partir de la década de los 80, pero vivir en el campo en una casa con patio. Es más, al final del patio lo que hay es una posilga, porque el cerdo es la alcancía del pobre, se decía esto en los tiempos de Balaguer. Cada familia en el campo, y después cuando miraron a la ciudad, continuaron con las posilgas en el patio, porque el dominicano tenía patio. Bueno, pues ya perdimos el patio. Si usted camina por ahí por Camboya, Buenos Aires, se va a dar cuenta que el lugar de recreo de la gente es la reata. Ellos sacan 2 sillas y se ponen a jugar dominó ahí porque no tienen patio, porque no tienen ni galería. Entonces, hemos evolucionado hacia un modelo de vivienda que no se corresponde con la necesidad de una familia. Todo eso hay que repensarlo. Pero si ya este gobierno hizo el censo ahí, en la cañada de Gurabo, se identificó a 5,000 familias para llevarlas para allá, para Hato del Yaque, ¿dónde están las casas de Hato del Yaque? ¿Dónde está la ciudad del Yaque? Es una pregunta que merece respuesta. Ahí está esperando. Vamos a terminar con el listín diario y ver algunos de los titulares antes de irnos a la pausa. Iniciamos el programa hablando del déficit presupuestal que tiene el gobierno. Es el titular principal que tiene el listín diario para este miércoles. Imagen de migración deportando más parturientas haitianas. Que la gente debe tener cuidado ahora con esto de la inteligencia artificial que andan por ahí. Muchas estafas, pero también muchas imágenes que no se corresponden con la realidad. Vi una de cómo estaban agarrando a una parturienta. Esa imagen se hizo viral y cuando se dieron cuenta, pues fue creada por la IA. Así hay muchísimas cosas que andan en las redes sociales y que la gente debe tener cuidado. Pero con relación a las deportaciones no de parturientas, sino de haitianas recién paridas, porque a nadie la sacan con una barriga de 9 meses y la mandan para su país. No. Exacto. Logran parir, porque ese es el primer objetivo, pero después de ahí, lo que cuenta en el Estado es respetar el protocolo de derechos humanos. Eso es lo que el gobierno está diciendo. Y eso fue le está dando un transporte en vehículos cómodos. Lo primero que dijo el gobierno desde el lunes que iniciaron con este operativo, que se le iba a dar seguimiento a las parturientas, y quienes necesitaban más tiempo, pues se lo iban a dar dependiendo cuál era la situación de ciertos pacientes. No es que iban a agarrar a una mujer, parió, depórtenla. Lo dijo el director del Servicio Nacional de Salud, que estaba hablando sobre este tema precisamente, y lo mencionaron porque comenzaron a decir y hablar sobre el respeto a los derechos humanos, y los mismos haitianos
pues enviaron un comunicado a sus autoridades hablando de que estaban violando los derechos. Eso siempre lo han hecho. Lo hizo Amnistía Internacional también, pidiéndole a la República Dominicana siempre que paren las deportaciones, porque esa es la petición que ellos ese es el hacen. deber, esa es la naturaleza de esos organismos de presión. Siempre es lo mismo. Que están a veces llenos de comecheques, que están en oficinas produciendo documentos y produciendo textos para las redes y produciendo historias para los medios de comunicación, para decir lo mismo. Al final de cuentas, lo que hay es una confrontación de derechos. Los derechos humanos se confrontan con el derecho de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos. Los derechos humanos se confrontan con el hecho de que se haga o no respetar las leyes de migración. Pero como a nosotros nos gusta compararnos con Estados Unidos, pregunte por qué las madres recién paridas las están mandando con el niño de brazos para sus países. Las madres que son ilegales allá. Y el niño que nace en Estados Unidos se beneficia del jus solis. O sea, el que nace allá es estadounidense. Sin embargo, aún siendo estadounidense, se lo enganchan en los brazos de la madre y deportan a la madre porque no se va a separar al niño de su mamá. No, ve a quién le van a dejar, Entonces, a los niños. Si eso es bueno allá, aquí qué de malo tiene que usted busque un vehículo con un aire acondicionado, le ponga una latica de leche al lado, le ponga una frazadita y le diga, bueno, ya ustedes lograron su objetivo. Usted vino para ir aquí, ¿verdad? Ahora se puede ir para su país. Depende quién lo haga. Amnistía Internacional va a cuestionar el gobierno de Donald Trump por las deportaciones. No lo hace, no es lo mismo. Pero aquí se sienten ellos, y siempre soy así, con ese derecho de poder cuestionar lo que hace el gobierno y si está cumpliendo con las leyes migratorias o no. Entonces, cuestione a los Estados Unidos, cuestione a otros países que también están cumpliendo con sus leyes. La República Dominicana tiene la soberanía para hacerlo. Entonces, ¿por qué nos cuestionan tanto? Al parecer ha sido algo de generación en generación que algunos gobiernos, como les rinden o le hacen caso a ciertas organizaciones, a la comunidad internacional, parece que ellos se sienten con el derecho de poder cuestionar siempre lo que hace la República Dominicana. Pero bueno, eso es parte ya de una dinámica social, de noticias repetidas, de que siempre estamos viendo los mismos casos, las mismas denuncias, y de todos modos la sociedad camina, avanza o retrocede, pero la sociedad es dinámica, se mueve, existe lo que en sociología se llama la movilidad social. Usted hoy está aquí, mañana está allá. Así mismo, vamos a una pausa comercial. Enseguida continuamos con más informaciones a primera hora. Continuación, a primera hora con Roberto Tireo y Jaycee Díaz.